Damos inicio entonces a la reunión del día de hoy y lo que haremos hoy día es completar la revisión del apunte que tiene que ver con comunicación y significación. Habíamos quedado más o menos por la mitad de ese documento. Quedamos en el 5, profesor. Correcto, y que la idea era que se pudiese completar, que ustedes pudiesen ir completando el documento con la oración que va en la línea que corresponde a cada párrafo que está al final de este apunte. A ver, ¿quién estuvo haciendo eso ahí? Creo que habíamos definido el 1 y 2, una cosa así. No sé si dónde vamos exactamente. Definimos el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 más o menos. Ya. A ver, repitamos el 1. ¿Qué es lo qué resume el párrafo 1? Un mensaje está compuesto por signos. El 2. El código tiene que ser compartido por 2 o más personas. Ya. La naturaleza del código es ser social. Ya. También, lo tengo como... Sí, sí. El párrafo 3. Un mensaje compuesto es el resultado de la combinación de los significados. Ya. Y el 4. Un grupo homogéneo de signos y sus reglas de combinación constituyen un código. Ya. Ahí acuérdense que ahí habíamos agregado algo que no está allí y que era importante, que un código está formado por un número determinado, un número finito de signos y reglas de combinación. Eso es importante señalarlo. Ahí debe ser un grupo homogéneo y debiera haber dicho y finito o determinado de signos y sus reglas de combinación constituyen un código. ¿Podría repetir, profesor? Es que pasó mi papá, lo siento. Ah, mis saludos. Es que entró mi papá a la pieza a buscar unas tijeras. Dale mis saludos ahí desde aquí, oye. Ya se fue, se lo doy más ratito. Oye, a ver, no, estamos diciendo que un código está formado por un número determinado, un número finito de signos y sus reglas de combinación. Gracias. Que también no son infinitas, también son determinadas, ¿no? Esos dos elementos hacen que un código pueda usarse. Que se pueden hacer qué cosa con ese código. ¿De qué estamos hablando? ¿De construir qué cosas? ¿Mensajes? Mensajes, correcto, correcto. A ver, el punto 6. Dice, para comprender un mensaje es necesario previamente reconocer el mensaje como tal. El receptor debe percatarse de que se encuentra en una situación comunicativa. La comunicación ocurre cuando el emisor y el receptor participan de la misma situación comunicativa. Puesta en marcha por la emisión del mensaje, el cual, al ser reconocido por el receptor como mensaje, permite que el circuito de la comunicación alcance su cumplimiento cuando el receptor descodifica el mensaje. ¿Cómo podríamos resumir el punto número 6? Que el emisor y el receptor deben conocer el mensaje como tal para que haya una conversación fluida. ¿Correcto? O sea, no, aquí se nos habla de que, digamos, la comprensión del mensaje está determinada por ser reconocido como tal. Mira, por ejemplo, vamos caminando por la calle. Vamos a hablar de un mensaje no lingüístico, ¿no?
vamos caminando por la calle y de pronto nosotros observamos a una persona con una cara así de preocupado o de triste, y que uno lo nota inmediatamente. Allí hay comunicación, hay un mensaje propiamente tal. Propiamente tal no hay un mensaje, pero hay una gestualidad de por medio. Claro, pero allí decir que hay comunicación humana no es tan efectivo porque esa persona no tiene el interés de hacernos de comunicarnos algo. Nosotros interpretamos ese gesto. Es lo que pasa cuando uno mira al cielo y ve un rostro en una nube. La nube no tiene ninguna intención de mandarnos un mensaje. Sin embargo, nosotros lo interpretamos. Nosotros construimos, creemos y establecimos eso como no necesariamente como un mensaje, sino que como una comunicación no intencional. Bueno, ¿cómo resumiríamos también? A ver, otra versión del punto 7. No, perdón, punto 6. Profesor, a lo mejor mi duda es muy ridícula, pero ¿a qué se debe? O sea, ¿cómo definiría el decodificar? El decodificar es la acción que permite el proceso inverso a la codificación. Yo construyo ¿Cómo descomponer el? Exacto. A ver, sinónimo o una acción que lleva a la descodificación es leer. Ya. Cuando yo leo algo y lo entiendo, he decodificado o descodificado el mensaje propiamente tal. ¿Eso tiene que ver con la interpretación de las cosas? La interpretación es un proceso inmediatamente posterior o quizás paralelo al de la decodificación. La interpretación es cuando yo le asigno sentido a lo que yo leí, que puede estar errado. Cuando uno no entiende un mensaje, lo ha decodificado. Probablemente bien, pero finalmente no logró en la interpretación llegar al sentido que se me quería comunicar. Mira, es el juego que hace la poesía. La poesía no produce mensajes explícitos, así como sino que más bien opacos, ¿ah? Más bien oscuros, en el sentido de que yo puedo tener varias interpretaciones de lo que se lee. Ese es el juego, esa es la connotación. Oye, a todo esto preparé un apunte a mano de lo que yo les había dicho, pero por alguna razón no he podido subirlo porque aparece muy pesado. ¿Se entiende? Se ve súper poquito, se ve chiquitito. Ya. No, es que yo tengo que subirlo. Chiquillos, si apretan la cámara del profesor, sale como más grande. ¿Hacer qué? Ahí está, ya. Sí, Habla acerca del signo lingüístico, de Ferdinand. del significado y el significante. Claro, lo que pasa es que en este monito yo puse todo, ordené los conceptos de significado, significante, signo, significación, sentido denotativo, sentido connotativo, todos aquellos términos que se usan para hablar en lingüística y en semiótica para ver cómo se produce. Es un esquemita bien simple. Lo traté de subir, pero me parece muy pesado. Voy a intentarlo de todas maneras. Voy a pedir asesoría a mi cuerpo técnico.
Porque al asistente. no, a pesar de que es puro, aparece pesado. Lo que pasa es que como se codifica, tengo que codificarlo como fotografía probablemente. Entonces ahí eso tengo que hacerlo para que esa parte, este elemento, este monito era complemento de qué cosa era aquí, de uno de estos puntos. Pero en general para todos, ¿no? Pero está asociado a uno de estos puntos. Después vamos a ver ahí quién. Bien. Entonces, resumen, punto 6. Para que el mensaje se cumpla, el receptor debe decodificar el mensaje. Ya, correcto. Exactamente. Podríamos ampliar en el sentido de que un mensaje es codificado por un emisor y es decodificado por un receptor. Esa es la. Claro. Ahora, para eso el mensaje debe entenderse como mensaje, debe entenderse la intención comunicativa que hubo al enviar ese mensaje para evitar lo de la nube, que decía yo. Bien. Punto 7. Y que el receptor ahí sí. O sea, el receptor codifica el mensaje intencionalmente y lo envía a un receptor. Y este receptor, lo primero que tiene que hacer es entender eso que le llega como un mensaje. Y segundo, debe decodificarlo. Y tercero, tiene que lograr una interpretación de ese mensaje. Ahora, todo esto no es una cosa que se vea una tras otra, sino que es simultáneo, digamos, y muy rápido, ¿no? ¿Eso de qué? La capacidad que yo tenga para entender un mensaje va a depender de qué. ¿Del código que se está utilizando? Sí, de acuerdo, pero la persona, ¿Una capacidad comprensiva o no? capacidad comprensiva y, ¿qué otra cosa ¿La también? capacidad lingüística? Correcto, una competencia lingüística que le permita entenderlo. Uh-huh. Y esa competencia está determinada por qué. Por el contexto, ¿no? También, claro que sí. Bueno, estamos hablando de que aquí toda la significación se aloja, se posibilita porque hay un contexto que la permite, ya que el mensaje por sí solo no es capaz muchas veces de entregar toda la información. Aquí está lo que se relacionaba con coherencia y cohesión. Bueno, lo primero lo que está claro es que va a depender de la capacidad del sujeto receptor y el conocimiento que tenga del código. O sea, si yo no sé una lengua y alguien me manda un mensaje en suajili, no, o en árabe, seguramente no voy a entender nada. ¿O sí? No. A menos que conozca muy bien el suajili y muy bien el árabe. Si O cambie. Si yo no conozco el código, obviamente que está muy limitada mi capacidad. Por eso es que para evitar este tipo de cosas que tienen que ver con el uso de las lenguas, se han inventado, por ejemplo, algunos sistemas de significación visuales, como los símbolos que se usan en las Olimpiadas. ¿Cuáles son esos? Donde toda la simbología, la señalética de las Olimpiadas está hecho para que cualquier persona que hable cualquier idioma lo entienda. En los aeropuertos. O sea, todo el mundo ubica dónde está el baño, todo el mundo ubica que hay que guardar silencio, todo el mundo entiende para dónde tiene que ir. A pesar de que está normalmente escrito en inglés y en algún otro idioma, dependiendo de dónde se sitúe. Claro, como en los hospitales también. Correcto. De hecho, los hospitales incluso hay, por ejemplo, en el consultorio aquí en Chillán, en el consultorio Violeta Parra, los pasillos son de colores distintos. ¿Por qué creen ustedes que eso también se usa? A lo mejor
para diferenciar las zonas? Sí, claro, para eso es, y para que los usuarios puedan identificarlo. Los usuarios pueden identificar cuando los usuarios tienen qué características. Mi abuelita lo usa porque no sabe leer, entonces Correcto. uno le dice el color del pasillo y ahí sabe dónde ir. Exacto. Claro, los analfabetos requieren de otro sistema de codificación distinto al gráfico, al numérico o al alfanumérico, digamos, o sea, letras y números, porque no están en conocimiento de ese código, por lo tanto tienen que recurrir o se recurre a códigos visuales. Claro. Y en el caso de las personas que son ciegas, por ejemplo, el relieve del piso es distinto, siempre mantiene una línea. Exactamente. En la Alameda, por ejemplo, siempre está. Sí, eso se llama pavimento táctil. Por ejemplo, aquí en Chillán ocurre una cosa bien curiosa, bien subdesarrollada, que en varios lugares del centro ustedes pueden observar el pavimento. El pavimento táctil es un pavimento de color negro que tiene unas franjas verticales en relieve. Y estas se combinan con unas baldosas que tienen unos puntitos en relieve. ¿Se recuerdan? ¿Recuerdan haber visto eso en alguna parte aquí en Chillán? Sí. ¿O en la ciudad donde estén? Sí. Bueno, esas rutas que van con las franjas paralelas en relieve significa hacia dónde caminar. Y cuando hay una bifurcación, hay un accidente en el terreno, por ejemplo, bajar, o cuando se cambia de ruta, o cuando se llega a una esquina, cambia, y se ponen y van unas baldosas con unos puntitos, con unas protuberancias. Eso significa que para el ciego de que eso llega hasta allí y que tiene que buscar a la derecha o a la izquierda cómo continuar. Entonces, cuando va bajando, el ciego, cuando llega a la esquina y llega, ponte tú, a una esquina, es donde están esos puntitos, baja, hay una leve inclinación que el ciego es capaz de sentirla, y eso significa que llegó a una esquina y que tienen que cruzar. Y eso, y eso combinado con los semáforos de sonido permite que un ciego pueda transitar por las calles, ¿sí? No, sí iba a decir eso de los semáforos con sonido que se implementaron también para que los ciegos puedan cruzar. Claro. Esos son dos elementos que van combinados, ¿no? Ahora, no, lo que le iba a decir yo que en Chillán se usaron para decorar las calles, eso. No se han usado. Mire, a ver. ¿Todos conocen Chillán? No, Ya. A ver, quienes conozcan Chillán, ¿conocen el mercado de Chillán? Sí. Ya. ¿Conocen la calle Isabel Riquelme? Sí. Sí. Que es uno de los costados del Chillán, donde está en el mercado está la plaza de Sargento Aldea. Ujú. Ya. Si ustedes caminan por fuera del mercado hacia el Roble, van a ver en la calle, van a ver allí una ruta de pavimento táctil con estas rayitas negras que indican una dirección. ¿Se ubican? Y se van a dar cuenta que sigue esa ruta y esa ruta está interrumpida por una muralla. O sea, si un ciego va muy rápido, se estrella contra la muralla. Y no hay más. O sea, llegó hasta ahí nomás. En el caso del Teatro Municipal, que fue construido no hace mucho tiempo, hay uso de este pavimento que lo usaron para decorar el piso, pero no para que transiten los ciegos. Increíble, ¿eh? Yo me sacaba la mugre en esos espacios. Siempre se me enredan los zapatos y me caigo. Ah, claro, no están hechos. Es que por eso que esas rutas en muchos lugares van ubicados hacia, a ver, en una zona que está más cerca de la acera, de la calle.
¿Para qué? Para que no interrumpan el flujo las personas que no son ciegas. Pero aquí van por la mitad de la calle. ¿Quién debería encargarse, por ejemplo, de que esas cosas no pasen? De que Bueno, no sé. obviamente la dirección de tránsito de la municipalidad, que debiera tener especialistas que lo informen y lo apoyen en eso. Y en el caso de alguien que es sordo y ciego, ¿Qué pasa? ¿Cómo ¿No lo transita? contratan o no? ¿cómo decodifica la información? Bueno, en este caso, por el pavimento. Se llama Yo pavimento, pensaba, perdón, se llama pavimento táctil porque funciona, las plantas de los pies funcionan como las palmas de las manos, que te envían información sobre las superficies. claro, y que yo pensaba en el momento de que llega al semáforo y tiene que cruzar y ya no existe este pavimento táctil y tampoco puede percatarse del sonido del semáforo. Entonces, ¿cómo ahí se da cuenta de que... Yo pienso que por no sé, por las vibraciones, no sé. Claro, bueno, ahí eso depende también, depende del grado de ceguera y del grado de falta de audición, ¿no? Hay gente que ha Ya, logrado profe, desarrollar Profe, muy sutilmente todo esto, ¿sí? profe, disculpe, eh, es que resulta... ¿Quién está hablando? Ah, ya, no, disculpe. habla tú no. Dale. Ahí se cayó, no importa. Profe, es que lo que pasa es que hay un tío de una amiga que es ciego y es mudo. Y es sordo y es todo. Es como que ¿Ya? no capta nada. El problema es que no hay una forma de enseñarles. Generalmente esas personas tienen que estar con algún oyente o alguna persona que pueda ver al lado que los ayude. Sí, Es complicado. Es distinto cuando una persona nace con una sola discapacidad y en el proceso a lo largo de su vida pierde algún otro sentido, es distinto, porque ya tiene algo de qué aferrarse en un comienzo. claro, es que ahí hay diferencias sustanciales entre nacer con la discapacidad y adquirirla, ¿no? En el caso de bueno, ustedes como vienen entrando a lo mejor no conocen bien la universidad, pero en la Dirección de Desarrollo Estudiantil, la DDE, ¿han visto ustedes ahí en la página información sobre la DDE? Ahí hay digo nosotros, porque yo estuve 4 años a cargo de esa unidad aquí en Chillán. Yo fui el director de desarrollo estudiantil aquí en Chillán y dentro de las funciones que tiene esa unidad existe un programa que se llama el PSD, que es el Programa de Integración de Estudiantes en Situación de Discapacidad. Y en ese programa nosotros desarrollamos varias estrategias a propósito de ir haciendo lo que se llama los circuitos, digamos, generales, digamos, la disponibilidad, lo que se llama tránsito universal, creo que se llama. Y eso es importante que dentro del campus los estudiantes en situación de discapacidad, ciegos y sordos, puedan trasladarse con toda comodidad, ¿no? Eso de poner en relieve, indicar los mismos departamentos en relieve, eso está hecho. Hoy día en los CEFAM, eso es obligatorio. En los CEFAM tienen el pavimento táctil y tienen el sistema Braille, tienen toda la información sobre el sistema. Bueno, de hecho ahora ha aparecido una serie de crónicas en el programa, en el PSD, en la página de la U, para que le eche una miradita donde viene la historia del sistema Braille, cómo se fue desarrollando y cómo está hoy día. De hecho, aquí ese programa realiza cursos sobre Braille y sobre el lenguaje de señas. Es bien interesante saber eso, chicos, chicas. No porque necesariamente tengan un pariente, sino que porque es una dimensión más semiótica de lo que es la lengua, los sistemas auxiliares de la lengua oral y escrita, que es importante que los profesores del lenguaje sepan todo lo que puedan sobre eso.
Bien, ¿cuál sería el punto 7? Dice lo anterior, estamos hablando de cuando se reconoce un mensaje, ¿no? Lo anterior ocurre cuando el código se compone de signos de significado inequívoco y la regla de combinación rígida y exacta, pero no ocurre lo mismo cuando los signos del código son plurisignificantes y las reglas de combinación permiten un margen mayor o menor de variedad en su aplicación. Es decir, cuando se trata de códigos con un menor grado de formalización. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué se dice que los signos puedan tener un significado inequívoco? Que no se pueden interpretar de distintas maneras, que tienen un solo significado. Exactamente, cuando tiene una sola posibilidad de codificación, ¿no es cierto? Pero eso no ocurre en todos los mensajes. ¿Cuándo no ocurre, por ejemplo? Intencionalmente, que lo habíamos mencionado hace un minuto atrás. ¿En qué tipo de textos esta ambigüedad es buscada? La poesía. La poesía, perfecto. Claro. Porque si tú ves, si tú escuchas, por ejemplo, el siguiente enunciado poético, el galope lento. ¿Eso es factible? Sí. ¿Cómo un galope puede ser lento? Es que se puede referir a varias cosas, tiene una plurisignificación, entonces uno puede interpretarlo dependiendo del contexto del poema que se esté leyendo. Claro. O Y sea, aparte también, como dice el Willy, es una antítesis, es una contradicción. claro, exactamente. ¿Ya? Es un oxímoron. Mm. Es decir, en la práctica los galopes no pueden ser lentos. Pero, Claro. ¿por qué en la poesía sí pueden serlo? Que la igual poesía ahí pasa por alto con muchas reglas. O construye también su propio sistema de significaciones también, ¿verdad? que se Que por basa en un ejemplo, lenguaje denotativo igual. Exacto, o connotativo. El lenguaje poético es un lenguaje connotativo. Ujú. Esto que Porque no se basa solamente en el significado del diccionario. está ahí, Por ejemplo, ¿se ve en cámara esto, no? sí, sí, Donde sí dice se nota claramente. sentido, que puede ser, Connotativo y abajo denotativo. claro. Por ejemplo, en el enunciado, el niño llegó rápidamente. ¿Qué se dice allí? ¿Qué es lo que puedo interpretar yo? Que llegó corriendo o llegó lo más pronto posible. O sea, llegó rápidamente. No hay más que eso. ¿Ah? Sí. Que el niño llegó muy rápido, pero no hay más que eso. Ujú. Pero si yo digo que el niño llegó volando, Ahí sí pues, se puede interpretar de ¿qué es lo distintas primero que formas. se interpreta? Rápido. volando. Sí, pues, rápido. Que llegó rápido, ¿no es cierto? Pero hay un poquito más de sentido. Ese poquito más es lo que hace que sea un mensaje connotativo. Ujú. La exageración. No necesariamente, pero sí el hecho de que el enunciado llegó volando cubre perfectamente al enunciado rápidamente. El niño llegó rápidamente, está incluido en el niño llegó volando. ¿Ok? Pero en el niño llegó volando, aparte de señalar de que el niño llegó rápidamente, se agrega otra nota de significación, poética, no sé, de otro orden. Ese plus, ese agregado de significación, es lo que genera la connotación. Y eso es lo que hacen las figuras retóricas, las figuras de lenguaje. Y eso es lo que emplea la poesía a nivel textual y otras artes como la pintura y el cine lo hacen a nivel visual. Connotación, denotación, las dos posibilidades del sentido.
¿Estamos? Sí. Estamos haciendo clases de literatura aquí, pero bueno, no importa. Mezclando ramos. Este es el ramo total, así digo. Oye, Puede ser. Oye, a todo esto ustedes saben que hay, tengo entendido, por ejemplo, que la Facultad de Medicina de la Universidad Austral habrían, no estoy seguro, por lo menos hay un estudio para modificar el currículum de formación de los médicos. Entonces, antes en medicina se estudiaba fisiología, anatomía, por separado, ¿ya? Se estudiaban los huesos, se estudiaban los órganos, se estudiaba todo por separado. Y la idea ahora, como en muchas universidades en el mundo, es hacer el ramo, los estudiantes tienen un puro ramo el primer año, y se llama cuerpo humano. y le enseñan paralelamente lo más básico del cuerpo humano. Lo más básico de los huesos, lo más básico de los órganos. Entonces, ya no hay fisiología ni anatomía por separado. Ahora la idea es enseñar el conocimiento del cuerpo humano tal como funciona, tal como es en la realidad, que no es hueso separado de órgano. Esa visión holística, esa visión compleja de la formación, es la que todo el mundo debiera tener, en todas las carreras debiera haber eso. Pero nosotros estamos años luz de eso. O sea, en un ramo que se llamara lenguaje humano, no lengua, lenguaje humano, debiéramos ver todo lo que tiene que ver con literatura, con comunicación, con lingüística, con todo eso, en un nivel muy básico, e ir subiendo cada vez, complejizando más. Pero yo no viviré para eso, así que no me preocuparé. Ya no ocurrió en mi ciclo vital. Bueno, resumen del punto 7. Resumen del punto 7. No sé si está bueno, pero puse, cuando los signos del código son plurisignificativos, las reglas permiten una mayor o menor variedad en su aplicación, menos grado de formalización. Por ejemplo, la poesía. Correcto. O sea, a ver, en realidad, lo que hace que sean los signos sean, los signos del código sean plurisignificantes, va a depender también fundamentalmente de las reglas de combinación. ¿Eh? No es que los signos sean plurisignificantes, porque en la frase que digo yo, el galope lento, galope y lento como tal significan lo mismo. O sea, perdón, significan, están bien. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que provoca el quiebre semántico? La contradicción de los dos términos. La combinación, ¿no es cierto? O sea, de atribuirle una cualidad de lento a un hecho, al galope. Entonces, allí está donde, por ejemplo, cuando Neruda, ese poeta chileno que todo el mundo, es más o menos nomás ese poeta, bueno, pero todo el mundo está bien. Pues no, es que a mí me gusta Huidobro, entonces yo con Neruda, no. Bueno, son cosas de gusto. No, pero cuando Neruda dice que caracteriza a Valparaíso como Valparaíso enterrado para arriba. Qué bonito, no lo había escuchado. Bonita figura, ¿eh? Sí, bonito. Hermoso pueblo, no me acuerdo, pero o gran puerto, no sé cómo dice, pero dice enterrado para arriba. ¿Qué está diciendo? Que en realidad está construido hacia arriba, está construido en montaña. Claro. Se refiere a que está enterrado para arriba porque las casas están enterradas en la montaña hacia arriba. Creo, nunca lo he leído, pero no, así me suena. A ver, todos conocemos Valparaíso o tenemos alguna imagen, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué te dice que Valparaíso está enterrado para arriba? Primero, las cosas no pueden estar enterradas para arriba. No. Claro que no. Pero a uno no le importa
que eso sea una contradicción porque te permite una figura, incluso visual, y uno dice, claro, qué bonito, porque eso es Valparaíso, po. Claro, o sea, uno lo entiende. No es algo que, no es una frase que te privatiza el entender. Uno es capaz de deducir el mensaje que se está intentando llegar. Interpretar, ¿no es cierto? Interpretar, sí. Uno interpreta, ahora, ¿por qué tú interpretas y no te queda en el hecho de que algo no puede estar enterado para arriba, sino que lo encuentras bonito y encuentras que es interesante, incluso que está adecuado? ¿Por qué? Porque uno entiende lo que significa enterrar y para arriba. Pero cuando aparecen los dos elementos y tú piensas en Valparaíso, la imagen es perfecta. Sí. Entonces tú dices, claro, enterrado para arriba significa de que va creciendo casi ridículamente, ¿no? Se va una casa sobre otra hasta allá, hasta el infinito, ¿no es cierto? Y eso ir enterrándose para arriba. Claro. Esa es una gran imagen poética. Entonces, en el caso estamos hablando de que estos mensajes, los mensajes no tienen que ser estrictamente inequívocos, ¿no? Sino que hay tipos de mensajes, como el mensaje poético, en que se juega a transgredir esta regla lógica por esta otra regla más poética. Y eso quiere decir que las reglas con las que se utiliza el código son distintas. Resumen. Ya había alguien había adelantado ya. ¿Cómo resumen? El nuevo resumen. Otro resumen del punto 7. Es que no me quedó tan resumido ahora, me quedó más grande. Ya, pero ¿qué? Pues a ver, ¿cómo qué? Le agregué cuando los signos del código son plurisignificativos o la combinación es plurisignificativa, la connotación, las reglas permiten una mayor o menor variedad de su aplicación. Menos grado de formalización, por ejemplo, la poesía. Claro. Ahí podríamos acortarlo un poquito porque tiene que caberte en la línea abajo, ¿eh? Ese es un requisito. Pero No por sé ahí va. cómo voy a hacer eso, pero ya. No, sí, es que en la medida en que le das vuelta, vas entendiendo cada vez más ese párrafo. Cada vez que vas produciendo un nuevo texto, vas afinando. Igual Así se lo digo. podría decir que cuando la combinación de los signos presentes en el código son plurificativos, las reglas permiten una mayor o menor variedad, algo así. O al revés, que cuando se juega, ¿no es cierto?, separándose un poco de las reglas, se crean mensajes plurisignificativos, se crean mensajes que no son inequívocos, ¿ves tú? Y ahí, Claro. ejemplo, figuras retóricas. Porque eso no es solo de la poesía, es una figura retórica en general, que se emplea fundamentalmente en la poesía también. Claro. Pero también se emplea en el cine, se emplea en la plástica y en fin, en varios otros elementos. Bueno, 8. Es posible transmitir un mismo significado a través de diversos significantes. Ejemplo, son las 2 de la tarde, son las 14 horas, son las 2 p.m. Esto nos habla del hecho que existen posibilidades diferentes de distintas posibilidades de trabajar con esto, ¿no? ¿Está claro? Sí. Clarísimo. Ya, estos enunciados comunican el sentido estricto, directamente la misma información. Los 3 mensajes hacen saber lo mismo si nos atenemos a lo que dicen, a su significado directo, es decir, a su sentido denotativo. ¿Ya?
pero indirectamente, por la forma como lo dicen, nos hacen saber cosas que no, estando dichas, aparecen puestas de manifiesto, es decir, en su sentido connotativo. ¿Cuál de estas tres fórmulas es más, por decirlo así, más formal? ¿O sería más formal? La Son las segunda, 14 horas. ¿Ya? ¿No es cierto? Aparece un poquito más formal que son las 2 de la tarde. Cuando se dice que o son las depende de 2, cómo se rija uno. ¿cómo? O sea que depende de cómo se rija uno, porque hay gente que le gusta, digamos, decir son las 23 horas, y Claro, otras que dicen son las 11 de la noche. exacto. ¿Y eso va a depender de qué? Del contexto en el que se utilice. En el contexto, en las características del emisor y el receptor, en las características de la situación comunicativa. Es decir, si yo le digo a alguien, oye, qué hermoso tu perrito, y si le digo, oye, qué hermoso tu quiltro, oye, qué hermoso tu can, qué hermoso tu ejemplar, yo me estoy refiriendo al mismo perro en cuestión. Pero, ¿por qué todas esas formas? Si yo digo que hermoso tu quiltro, podría parecer irónico, ¿no? Sí. Ahora, si yo digo, oye, qué hermoso tu can, no tu can el ave, sino que tu can como sinónimo de perro. No sé, yo lo encuentro medio ciútico, pero... Yo me imagino a alguien diciendo, oye, pero qué hermoso tu can, oye, así como que... a Pepe Patao, así, pues, ¿ya? No, es como medio exagerado. Claro. Ahora, hermoso tu ejemplar. ¿Dónde han oído o podrían oír eso? Se podría referir también a la edición de un libro. Qué hermoso tu ejemplar. No, estamos hablando del perro. Ah, Cuando el perro es de raza, Claro. Dentro de los cinéfilos, dentro de los criadores de perros, la gente habla de los ejemplares. ¿Ah? O incluso de los quiltros, pero en el sentido metafórico, porque ninguno de esos perros son quiltros. Mi padre tuvo durante muchos años un criadero de perros ovejeros alemanes. Carísimo. Y entre los criadores hablaban de los quiltros. Chica, perro que había costado en plata de ahora unos 10 millones de pesos, pero ellos hablaban de los quiltros, así como sabiendo que no lo eran, dentro de la jerga, digamos. Pero técnicamente eran ejemplares. En el ejemplo son las 14 horas el mensaje con su significado y su significante a través del cual, si nos informa acerca de una determinada hora del día, denotación, se convierte a su vez en significante de un nuevo significado perceptible sobre el trasfondo social en el que actúa plenamente la lengua. Este enunciado también comunica rasgos de cursilería o rebuscamiento, ahí con cierto tono connotativo. A ver, ustedes han escuchado en la radio, la radio es un muy buen ejemplo, con muchos locutores que tienen una cultura lingüística más o menos, o no tan desarrollada. Cuando hablan de solo 15 minutos nos separan de las 14 horas. En vez de un cuarto para las 2, ¿ah? Solo 13 minutos nos separan del mediodía. En vez de decir un cuarto para las 12, o las 11, o las 11:45. Bueno, la radio está llena de esos tonos así cursis para mi gusto. No sé si a lo mejor soy muy pelador, pero ocurre. La connotación de un mensaje se basa, por una parte,
en la connotación de los términos presentes en él y por la estructura elegida para organizarlos, ¿no? Por otra parte, la connotación se produce en lo puesto de manifiesto debido a la elección de dichos términos y no otros, y por la elección de tal o cual modo particular de organizarlo. O sea, resumen del punto 8. ¿Está bien claro ahí? Claro que básicamente la connotación se basa en el modo particular de organizar nosotros los términos. Perfecto. ¿No es cierto? O sea, los mensajes pueden ser A y B. Pueden ser, Claro. pueden ser, ¿de qué tipo? ¿Formal o informal? No. Sí, Denotativo claro. y connotativo. Pueden usarse, a ver, sí, pueden usarse en situaciones formales e informales, pero en sí mismo pueden ser, ¿cuál es A o B? Connotativos y Denotativos. denotativos. Y eso va a depender de la situación comunicativa en que estos se pronuncien o se emitan estos mensajes. ¿No? ¿Qué otra manera, por ejemplo, en aviación, se usa también el uso del reloj como orientador? ¿Se recuerdan ustedes eso? Cuando un avión va volando y dice a las 15, objetivo a las 15, Ah, que está exactamente perpendicular, ubicado de donde lo está diciendo. O sea, a las 15 significa está perpendicular a mi derecha, donde voy yo. Es como decir al cuarto de hora, digamos. Bueno. ¿Quién está con interferencia ahí? interferencia. 9. Es necesario tener presente que al abordar el problema de la comunicación, si bien es cierto que ella ocurre a través de mensajes compuestos de signos, mensajes de signos, mensajes y signos comunican diversas cosas a distintos niveles y de distinta manera, y que si la efectiva comunicación está posibilitada por los diferentes tipos de códigos que gobiernan la comunicación denotativa, no es insensato suponer que existen códigos que gobiernen la comunicación connotativa. A ver, si los mensajes pueden ser denotativos y connotativos, en el punto 9, ¿qué se nos señala? Que hay tipos de códigos para la comunicación denotativa y connotativa. Correcto, 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 correcto. Es decir, hay tipos de código que permiten, ¿no es cierto?, una comunicación denotativa, estricta, precisa, unívoca, que no hay duda, pero también hay códigos que permiten la comunicación a nivel connotativo. Por ejemplo, la escala musical. Por ejemplo, la paleta de colores. En nuestra cultura, ¿qué significa el rojo? Puede significar muchas cosas, puede significar peligro, como puede significar amor. 12 horas. ¿Sí? Pero generalmente se utiliza en las señales de tránsito como para tener cuidado. Correcto. En ese ámbito es cuidado, peligro. Mm. En el ámbito poético, por ejemplo, musical, pictórico. Pasión. Pasión, ¿no es cierto? Fuerza, pasión. ¿Y el verde? Oh, no sabría. Naturaleza. Naturaleza, ¿verdad? Claro. Y en el caso de las señales del tránsito es pase, digamos, o sea, no restricción. Ah, claro. Ahora, eso depende, porque por ejemplo en el caso nuestro, en el caso occidental, el negro, ¿qué significa?
Luto. Luto, ¿no es cierto? Muerte, luto. Sin embargo, ¿cuál es el color mortuorio de los orientales? El rojo, según yo. O el blanco, El blanco, blanco. blanco, creo. El blanco, claro. O sea, si alguien va a un funeral en Japón o va a un funeral en otro lado, en la India, qué sé yo, no van de negro, van con rojo u otros colores. Otros colores que son considerados sagrados, como el magenta, como el color... el magenta es ese color entre violeta y rojo, ¿no? Es un color muy, muy especial. El índigo es un azul, que así se le llamaba el color de los jeans en su época, que son colores especiales en estos casos. Pero el negro no significa muerte. Por lo tanto, eso está sujeto a condicionantes culturales. Claro, es que para ellos la muerte no es algo oscuro ni algo que sea malo. Para ellos la muerte es como un paso a otra vida, por lo tanto es positivo. Correcto, si uno lo ve desde el punto de vista del yin y el yang. Claro. Un aforismo del yang es que la semilla tiene que morir para que nazca la flor. Claro. O sea, vida y muerte son lo mismo, son ciclos que se van repitiendo al infinito. O sea, una cosa trae la otra. Y no están separadas, sino que forman parte de un eterno continuo. Que las palabras signifiquen, que sean signos, es más que su única razón de ser, sea el significar, no sorprende a nadie. Las palabras son creadas para significar y el lenguaje articulado verbal es un instrumento de comunicación. A ver, ¿qué resumimos de ahí? A ver, ¿qué las palabras? Es que está dicho ahí, las palabras son creadas para significar y el lenguaje articulado es un instrumento de comunicación. Correcto. Nosotros diríamos, para afinar esto, la lengua. ¿Ah? La lengua es un instrumento de comunicación, eso está claro. Por eso, con todo lo que hemos dicho, se prueba de que efectivamente es un instrumento. Y como ya lo hemos visto antes, es un sistema de comunicación muy especial, particular, que tiene rasgos en especial. Por ejemplo, recordemos, hay un par de rasgos de la lengua, únicos incluso. No se les puede olvidar lo que vimos hace 4 días, pues. ¿No es lo de la metalingüística? ¿Ya? A ver. ¿Qué significa eso? Que el lenguaje se puede referir a sí mismo. Correcto. Y además... Lo abarca todo. ¿Perdón? Lo abarca todo. Y que además puede explicar cualquier otro. O sea, la lengua sirve para explicar cualquier sistema de significación, incluyendo a sí misma. ¿Mm? Eso es lo que se llama también la interpretancia universal. Así le llama Hockett. Me lo van a ver ustedes seguramente ahí en Teoría del Signo. 11. Aquí con esto ya se resume. Pero hay también otros objetos que no son palabras y que sin embargo actúan, aunque no solamente, ni tal vez primordialmente, como signos. Esto es, como realidades que representan otras realidades con las cuales dentro de un contexto cultural mantienen relaciones más o menos estables como representantes de ella. Ejemplo. Pero esto vendría siendo como que hay cosas que ay, ¿cómo lo puedo decir? Voy a pensar. Que hay como ciertos signos que se entienden solamente dentro de una cultura. ¿Pueden ser representados dentro de una cultura nada más? Correcto. Eso también, eso se deriva de lo que estamos diciendo ahora.
Ujú. Ujú. Es decir, aparte de las palabras, que están hechas para significar, y eso nadie lo duda, hay otros objetos que cumplen esa misma función, de actuar como signos. Esto es como Pero en el realidades, caso de, ¿sí? como en el caso de las axiomas que dicen que tienen un significado propio, que no es necesario que se utilicen palabras, sino que su significado es como propio, o sea, yo he escuchado en realidad, no sé cómo funciona, A ver, no comprendo bien. pero a ver, cuando tú dices axioma, ¿qué entiendes por axioma? Eso iba a preguntar. No. Y un axioma es una ley, un axioma es algo, algo que, por ejemplo, en matemáticas no se cuestiona, Eso mismo, en ese plano yo lo conozco en matemática, en verdad, ¿ya? Por ejemplo, un y axioma, que a ver, que los axiomas se demuestran a veces en fórmula. ¿Qué mm, significa, por ejemplo, qué significa en matemática 2n más 1? oye, soy malo para eso. Que n es Un su sucesor, ¿o doble. no? N pasa a ser su doble. Se le agrega 1. Porque se multiplica por 2. No, 2n más 1. Por eso, 2n. 2 por ¿Es un n sucesor, quiere decir profesor, que o n no? pasa a ser. Ah, ¿Es un sucesor? no, es para nombrar una realidad numérica. 2n más 1 significa impar. O sea, habiendo una unidad que siendo divisible por 2, y si se le agrega un elemento más, ese es un número impar. Ejemplo número 3. Eso puede ser considerado un axioma en matemática, porque eso no se pone en duda. Eso está Hay ahí que y está ahí. demostrarlo. Ahora, claro, por supuesto hay teorías infinitesimales y que tienen otros y que esto cambia. ¿Cómo se llama la matemática que estudia lo que pasa entre 0 y 1? Que es una derivación de los estudios matemáticos actuales. No me recuerdo cómo se llama la matemática algo. No sé. Que estudia todo lo que el mundo numérico entre 0 y 1. Bueno, Ah, el binario, ¿no? no me recuerdo exactamente, pero tiene un número, matemática algo, matemática binaria, matemática, no sé. Y ahí se cuestiona esto del par, impar, ahí todo esto entra en duda, pero en la matemática tradicional 2n más 1 es impar. Bueno, pero hay también otros objetos que no son palabras y que sin embargo actúan, aunque no solamente ni tal vez primordialmente como signos, esto es como realidades que representan otras realidades con las cuales dentro de un contexto cultural mantienen relaciones más o menos estables como representantes de ella. Por ejemplo, el automóvil, cuya función primaria, utilitaria, es la de transportar personas, se le agrega la función secundaria de estatus. La vestimenta, la vivienda, el menaje, incluso las máquinas, tienen además de su dimensión utilitaria, funcional, original, una dimensión representativa. Operan como signos en el contexto de la cultura que los produce. ¿Se entiende? Aquí ya estamos pasando hacia la semiótica o la semiología. O sea, hay otros objetos que también significan, ¿ya? Y que significan en un contexto cultural. Ejemplo, un auto. Un auto es una máquina que permite que la gente pueda trasladarse. Pero hay autos y autos, ¿ya? Hay cacharros. Y hay autos. Autazos. Operan como signos en el contexto de la cultura que los produce. Y operan como signos no tan solo en la medida, perdón, ahí está, en la medida que significan o representan, por ejemplo, el automóvil, un cierto estatus,
sino que a un nivel más elemental, cada objeto útil se convierte por el mero hecho de serlo en signo de la utilidad que presta. Dice Barthes, Roland Barthes, de ahí yo lo cito, es uno de los más grandes semiólogos del siglo XX, fundador del estructuralismo francés, alguien muy interesante. Ustedes seguramente ese nombre lo van a escuchar varias veces en la carrera. Barthes dice, desde el momento en que hay sociedad, todo uso se convierte en signo de ese uso. Como señala Humberto Eco, otro de los más grandes semiólogos existentes, o digamos del siglo pasado, utilizar una cuchara para llevarse el alimento a la boca es el ejercicio de una función por medio de un producto manufacturado que promueve y permite esa función. Y decir que el producto manufacturado promueve la función quiere decir que realiza una función comunicativa, que comunica la función que debe ser ejercida. Y el hecho que alguien utilice la cuchara a la vista de la sociedad que lo observa, ya es comunicación de su adecuación y determinados usos, y no otros distintos como el comer con las manos o sorber directamente del plato. La cuchara promueve cierta manera de comer y significa esa manera de comer. Interesante, ¿eh? A ver, la función en diseño, por ejemplo, la función de contener. Yo puedo, o sea, un vino puede estar contenido en un tarro, pero en una copa también. ¿Y por qué usamos la copa y no un tarro? Si la función básica es que no se caiga, no se derrame, un tarro me sirve igual que una copa. ¿Pero por qué usamos la copa? ¿Pero por qué usamos la copa? Porque dentro de un estatus social que se generó dentro de nuestra cultura, valga la redundancia, dije dentro de veces, es mal visto tomar vino en un tarro. Sí. Y una costumbre igual. Exacto, es un uso social, pero además ahí hay otro elemento. Si ustedes analizan todas las formas de copas, las copas tienen dos funciones que están en su estructura: contener y ofrecer. ¿Conocen las copas de champán tradicional? Las largas. Sí, no, es que no, esas no son las tradicionales. Ahora se usan unas tipo como de pisco sour, ¿eh? Una largadita, así como... Sí. Pero la copa antigua de champaña, ¿cómo era? No sé. Es como un triángulo invertido. Ah, como las que se utilizan ahora para el martini. Exactamente. Pensemos en... Esa copa contiene el líquido que está dentro, ¿no? Uh-huh. Pero su forma, ¿qué hace? La vuelve estética a la vista. Sí. ¿Y qué te está comunicando esa forma? No sé. La sofisticación. Sí. Pero la forma te está ofreciendo. Se abre. El producto en realidad, o sea... La copa se abre. La copa se abre para que tú bebas lo que está dentro. Te ofrece el contenido. ¿O no? Claro. ¿Sí? ¿Conocen las copas de coñac? No sé nada de copa. De un coñac. ¿Qué es un coñac, perdón? Las de coñac no son esas pequeñitas que tienen como diseño en el vidrio. No necesariamente diseño, pero que son como cerraditas arriba. Sí, son pequeñitas. Son redonditas abajo y se van cerrando para arriba. Se van cerrando. Ya. ¿Se ubican? Ya sí, las conozco, mi papá tiene. ¿Ya? ¿Por qué son así? No sé, por el tipo de licor, por el olor, Sí. no sé. Y tienen una patita muy cortita. Uh-huh. Ya. Eso está hecho para que tú al tomarla con la mano abierta, pase así con la mano hacia arriba, la mano abierta, la patita pase por entre medio de los dedos del centro de la mano, y esa gordurita que tiene, tú la tomes con los dedos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Como que la
la acojas con tu mano. ¿Por Sabe qué? justo como huevito. ¿Por qué? Porque el coñac se toma a la temperatura del cuerpo. Tibio. No, Como el vino. claro. Pero al tomarlo así, tú lo mueves, lo agitas y al mantenerlo adquiere la temperatura del cuerpo, que es la temperatura ideal en que se toma el coñac. Claro. Esa copa ¿Tendrá fue... que ver con la forma de las de champán que son tan No, altas? es Porque otra la cosa porque el se champán toma es helado. El Por eso champán- lo estoy diciendo. La relación de que a más corta porque el licor tiene que ser tibio y a más larga porque el licor tiene que ser helado. Exacto. O más que helado que no tenga la temperatura del cuerpo, digamos. Pasa Ya. lo mismo pasa lo mismo con la copa de vino. La copa de vino tinto, que es la más grande, son muy similares a las chicas, también tienen un poquito esa forma. Son como Profesor, alargados, pero son grandes. Claro, profesor, ¿sí? sabe que quería avisarle que se pasó un poco de la hora. Ay, perdón, disculpa, ya. Oye, perdón, también estaba muy entretenido con esto. Oye, chiquillo, entonces, llénenme los 11 puntitos de acá abajo. ¿Ah? Ujú. Ya, quedamos en eso. Que estén muy bien. Gracias. Usted igual, profesor. Gracias Chao, por la chao. clase. Ya, Estuvo muy profe, que entretenido. esté bien. Chao, profe. Gracias, ¿Les gracias. gustó, no? Estén muy bien. Profesor, Buen gracias, día. que esté Que Dios bien. lo Está bendiga. buena la clase, Saludos a los gatitos. ¿Les gustó conversar o no? Estuvo bien. Sí. por supuesto. Listo. Hacía falta. Chao, Que los acompañe, disculpen. profe. Chao. Chao. No se preocupe, profe. Chao, gracias. Chao. Chao, bro.